Buen día, hermanos, bienvenidos nuevamente a Ministerio Palmoni. El día de hoy me gustaría continuar con una serie que habíamos dejado olvidada hace mucho tiempo, que es la serie del Rey del Norte y el Rey del Sur, que más que nada es un estudio sobre el capítulo 11 de Daniel. En el primer video que sacamos habíamos analizado los primeros 9 versículos. En esta ocasión vamos a analizar los versículos del 10 al 15 y este vendrá a ser nuestro segundo estudio. Así que antes de comenzar, hermanos, les invito a que me acompañen a realizar una oración. Padre Santo, gracias te damos en este día por las bendiciones que derramas en nosotros. Te rogamos, oh Padre, que tú puedas dirigirnos en nuestro estudio, que nos puedas dar ciencia y sabiduría, Padre, para poder comprender correctamente los textos. Acompáñanos, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos que está mirando este estudio. Sé con ellos, por favor, y también otórgales ciencia y sabiduría, Señor. Gracias te damos por todo y por la oportunidad tan grande que nos das de abrir tu palabra. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo oramos. Amén. Muy bien, vamos a comenzar leyendo el versículo 10 y nos dice lo siguiente: Mas los hijos de aquel se airarán y reunirán multitud de grandes ejércitos, y vendrá a gran prisa, e inundará, y pasará, y tornará, y llegará con ira hasta su fortaleza. Estos hijos de aquel se refiere a los hijos de Seleuco Calínico. Si ustedes recuerdan, hubo una guerra entre Calínico y Evergetes. Bueno, por si no recuerdan, era Seleuco II Calínico y era Ptolomeo III Evergetes. Era el rey del norte y el rey del sur. Entonces estos dos habían guerreado y salió ganando en este caso el rey del sur. Llegó hasta la ciudad del rey del norte y le robó muchas riquezas, más aparte extrajo los dioses de Egipto, y fue por eso que Ptolomeo adquirió ese, no sé si sea como un sobrenombre, que es Evergetes, que significa el bienhechor. Entonces todo eso ocurrió en los primeros, más bien en los últimos versículos del 7, 8, 9, más o menos, en esos versículos ocurrió eso. Entonces, partiendo de esta historia, los hijos de aquel, es decir, los hijos del rey del norte, los hijos de Calínico, se iban a enojar e iban a reunir multitud de grandes ejércitos. Ahora quiero que noten que el texto está diciendo de forma ya no plural, sino singular. Y vendrá a gran prisa, e inundará, pasará, y tornará, y llegará. ¿Por qué digo singular? Porque si ustedes notan acá arriba, dice más los hijos, plural, de aquel, pues es Seleuco, se airarán. Esta palabra está en plural. Si fuera singular diría airará, y en el caso de reunirán sería reunirá, pero vemos que están en plural ambas palabras. Y ya cuando se viene el ataque, ya ahora todo cambia a singular. Vendrá, se refiere a uno, inundará, pasará, tornará, llegará. Todas esas palabras están en singular. Entonces quiere decir que a pesar de que los dos hijos se habían enojado y habían reunido multitud de grandes ejércitos, solamente uno de ellos dos fue el que fue a la guerra. Estos hijos fueron Seleuco III Sóter, será uno, que de acuerdo a la historia, fue un rey de la dinastía seleucida, hijo mayor de Seleuco II Calínico, a quien sucedió. Su apelativo será uno significa el rayo. Su reinado fue breve, apenas 3 años desde el 225 a.C. Congregó gran multitud para recobrar los dominios de su padre, pero fue envenenado por sus generales después de un reinado corto y nada glorioso. El segundo hijo fue Antíoco III Magno, de la dinastía seleucida. Fue rey del imperio seleucida desde el 223 al 187 a.C. Era hijo de Seleuco II Calínico. Sucedió a su hermano Seleuco III Sóter Serauno, que había sido asesinado por sus generales en una expedición en la región de los montes Tauro, en Asia Menor. En ese momento él se encontraba en Babilonia. Entonces, claramente podemos ver quién fue el que vino a gran prisa, inundó, pasó y tornó y llegó con ira hasta su fortaleza. ¿A la fortaleza de quién? A la fortaleza del rey del sur. Entonces ese rey tuvo que haber sido sin duda alguna Antíoco III Magno. ¿Por qué? Porque Seleuco pues fue asesinado por sus generales. De acuerdo a la historia,
Antíoco se hizo cargo del ejército y recuperó el puerto de Seleucia y Siria, y se hizo dueño de algunas plazas por tratado y de otras por la fuerza de las armas. Antíoco venció en batalla a Nicolás, el general egipcio, y pensaba invadir Egipto mismo, pero hubo una tregua durante la cual ambos lados negociaron la paz, aunque preparándose para la guerra. Entonces, este fue el personaje del que nos habla la visión. Este fue aquel que iba a venir a gran prisa e iba a inundar, pasar, tornar y llegar hasta la fortaleza del rey del sur. Ahora pasemos al versículo 11. Nos dice aquí, por lo cual se enfurecerá el rey del sur. Noten que ahora el que está enojado es el rey del sur, ya no es el rey del norte. Dice, y saldrá y peleará con el mismo rey del norte. Este sigue siendo Antíoco III Magno, no ha cambiado ese personaje. Y pondrá en campo gran multitud. Esta gran multitud tiene que ser del rey del norte, porque dice aquí, y toda aquella multitud será entregada en su mano. ¿Quién fue el que salió para hacer la guerra? El texto nos dice que fue el rey del sur. Dice, y saldrá. Entonces, esa multitud no es del rey del sur, es del rey del norte. Y a pesar de que la multitud sea tan grande, aún así el rey del sur es el que salió ganando. Si nosotros vemos, por ejemplo, otra versión de este pasaje, por ejemplo en la Nueva Versión Internacional, dice, enfurecido el rey del sur marchará en contra del rey del norte, que será derrotado a pesar de contar con un gran ejército. Si notan, aquí es un poquito más claro en lo que se refiere al texto. Dice ya de una manera más directa o específica que ese gran ejército que fue puesto era de parte del rey del norte, y que a pesar de que él contaba con un ejército grande, aún así perdió la batalla. Aquí también les pongo la versión en inglés por si alguien quiere verla directamente de ahí. Partiendo de esto, vemos que Antíoco III Magno iba a luchar contra el rey del sur. Pero ¿quién era el rey del sur en ese tiempo? Ya no era Ptolomeo III de Vergetes. Ahora el rey del sur cambia por Ptolomeo IV. Este rey es el rey del sur que está mencionando el versículo 11. Ahora, ¿cuántos ejércitos puso cada uno para esta guerra? De acuerdo a la historia, Antíoco llevó 62,000 soldados de a pie, 6,000 jinetes y 102 elefantes. En el caso de Ptolomeo, él llevó una falange de 20,000 egipcios, mercenarios gálatas y tracios. Aquí no especifica claramente la cantidad que fue llevada. Y también llevó 73 elefantes africanos. Claramente, al ver los números o las cifras, nos podemos dar cuenta que realmente el texto está diciendo que aquel que puso en el campo gran multitud no fue Ptolomeo, sino más bien Antíoco III. Él fue el que puso esa gran multitud en batalla. Esta batalla, mis hermanos, fue llevada a cabo el 22 de junio del año 217 a.C. y fue conocida como la Batalla de Rafia. Ahora, ¿qué sucedió dentro de esta batalla? De acuerdo a la historia, nos dice que, ordenados de esta manera los dos ejércitos, ambos reyes recorrieron sus líneas frontales, acompañados de los oficiales y los cortesanos. Habían depositado sus máximas esperanzas en las falanges, y fue ante estas formaciones donde pusieron el máximo ardor en sus arengas. Ninguno de los dos monarcas podía aducir alguna hazaña brillante realizada por él. Hacía muy poco tiempo que habían asumido el imperio, es decir, eran neófitos en esto, cuando en su marcha Ptolomeo y su hermana alcanzaron el extremo izquierdo de toda su formación, y Antíoco, con su escuadrón real el derecho, se dio la señal de inicio del combate, y los elefantes comenzaron la batalla. Se dice que antes de la batalla mataron a un perro, debido a que los elefantes africanos no soportan el hedor ni el griterío. La mayoría de los elefantes de Ptolomeo se asustaron y huyeron. Desbaratadas sus líneas, presionaron sobre sus propias formaciones, y entonces la guardia real de Ptolomeo empezó a ceder, oprimida por las fieras, mientras Antíoco desborda con sus jinetes la línea de los elefantes y carga sobre la caballería mandada por Polícrates. Al propio tiempo, delante de la línea de los elefantes, los mercenarios griegos próximos a la falange atacaron a los peltastas de Ptolomeo y los forzaron a retroceder. También los elefantes habían desorganizado por aquí las líneas de estos peltastas.
de modo que el ala izquierda de Ptolomeo cedió íntegramente. Como resultado de esta batalla, el rey del norte salió perdiendo. De acuerdo a la historia, él perdió 10,000 soldados y otros 4,000 fueron llevados prisioneros por el rey del sur. Y tuvo pues 5 elefantes muertos. En el caso de Ptolomeo, él perdió 2,200 muertos y tan solo 16 elefantes. Es por eso que el texto dice que el rey del sur, Ptolomeo IV, se enfurecerá y saldrá y peleará con el mismo rey del norte, es decir, con Antíoco III Magno. Y Antíoco pondrá en campo gran multitud. Ya la vimos en la diapositiva anterior, que él puso más de 62,000 guerreros. Pero a pesar de que él puso toda esa multitud, iba a ser entregada en manos del rey del sur, es decir, en manos de Ptolomeo. Y con esto ustedes pueden notar que evidentemente el que más bajas tuvo pues fue Antíoco, y quien ganó esta guerra terminó siendo Ptolomeo. Pasemos al siguiente versículo para ver qué más sucedió una vez terminada la guerra. Aquí voy a utilizar una versión diferente a la que habitualmente utilizo dentro de las presentaciones. Voy a utilizar la Biblia de las Américas porque está un poquito más clara que otras versiones. Dice el verso 12 que al llevarse él la multitud, ¿quién es él? Tiene que ser Ptolomeo, ¿cierto? Porque él fue el que ganó la batalla y él fue el que se llevó 4,000 prisioneros del rey del norte. Dice que cuando esto ocurre, su corazón se elevará y derribará a muchos millares, mas no prevalecerá. A causa de haber ganado la batalla, aquí nosotros podemos observar dos cosas. Una es que el corazón de Ptolomeo se eleva y la otra es que derriba a muchos millares. Cuando la guerra terminó, de acuerdo a la historia, nos dice que después de haber recogido a sus muertos, Antíoco se retiró a su país con su ejército. Entonces Ptolomeo tomó de inmediato Rafia y el resto de las ciudades. Todas las poblaciones rivalizaban para adelantarse a las vecinas en pasarse a su bando o reintegrarse a él. Las gentes de estas tierras eran proclives a los reyes de Egipto desde siempre, por lo que parecía natural que se le coronara. Hicieron sacrificios y levantarán altares a Ptolomeo. Así que llegó a la ciudad que lleva su nombre. Antíoco envió sin dilaciones como legados a la corte de Ptolomeo a su sobrino Antípatro y a Teodoto Emielo para negociar un tratado de paz, pues temía una incursión del enemigo y la derrota sufrida hacía que recelara de su propio pueblo. Le angustiaba también la revuelta de Aqueo en Asia Menor y que no se aprovechara de esta debilidad temporal. Pero Ptolomeo ya no pensaba en nada de esto. Antes bien, satisfecho por aquella victoria inesperada y en suma por haber adquirido Celesiria sin imaginárselo siquiera, ahora no era contrario a la paz, sino partidario de ella más de lo debido. Le arrastraba a ellos sin duda su vida, siempre indolente, depravada, incapaz de soportar los sacrificios de una prolongada campaña bélica. De modo que, cuando se le presentó a Antípatro, primero pronunció algunas amenazas y reproches por la conducta de Antíoco, pero se animó a pactar una tregua por 1 año. Entonces, en sí, nosotros podemos observar que Ptolomeo ya no quiso continuar con la guerra y hizo un tratado de paz con Antíoco, con el rey del norte. Ahora, ¿en qué momento se eleva su corazón y derribará a muchos millares? De acuerdo a la historia se nos dice que Ptolomeo, cuando estaba regresando a su tierra, pasó por Jerusalén y quiso ofrecer un sacrificio en el templo, pero no quiso hacerlo conforme a las leyes de Dios. Es decir, que únicamente el sumo sacerdote o los sacerdotes podían hacer ese sacrificio, sino que él quiso hacerlo. Entonces, de una forma demasiado osada, quiso entrar en el lugar santísimo y veamos lo que sucedió. Él fue tocado por Dios con tal terror y confusión de mente que fue llevado del lugar medio muerto. Así fue que salió de Jerusalén, lleno de gran ira contra toda la nación de los judíos por lo que le había sucedido en ese lugar, y soltando muchas amenazas en contra de ellos. Se dice que Ptolomeo, cuando entró en el templo, fue herido por Dios. Por eso es que menciona ahí que salió con terror y confusión de mente, casi medio muerto. Ahora, ¿qué ocurrió después? En venganza por su desgracia en Jerusalén,
él regresó a su país e intentó obligar a los muchos judíos en Egipto a sacrificar a los dioses paganos de Egipto y renunciar su adoración de Jehová. Cuando 300 judíos adoptaron la religión pagana, fueron excomulgados por la sociedad judía. Al considerar esto otro insulto más en contra de él, Filópator determinó destruir a los judíos en su dominio y mandó que todos los que se pudieran reunir sean traídos en cadenas a Alejandría. Prácticamente comenzó una persecución en contra de los judíos. Dice, estas personas fueron puestas en un gran estadio y se propuso que en un cierto día se realizara un gran espectáculo público al soltar elefantes salvajes y borrachos sobre ellos. Los judíos devotos suplicaron a Dios con gran seriedad, y cuando llegó la hora designada, se soltaron las bestias enloquecidas y borrachas. ¿Pero qué ocurrió después? Noten, pero enfocando su furia sobre los que vinieron a ver el espectáculo y destruyeron grandes números de ellos. Además, pronto se vieron varias apariencias en el aire, que causaron gran temor al rey y a todos los espectadores. Todo esto manifestando la intervención del poder divino en la protección de esas personas. Filópator ya no seguía adelante con su ira contra ellos, sino que ordenó que fueran puestos en libertad por temor a la venganza divina sobre él. Les restauró todos sus privilegios, rescindiendo y revocando todos sus decretos que había publicado en contra de ellos. Evidentemente parece ser esto como una especie de ley dominical, ¿cierto? Porque al decir que le restauró esos privilegios, quiere decir que se los había quitado en su momento, y eso es algo que nosotros veríamos en la ley dominical, una restricción de los privilegios o derechos que tenemos, ¿no? De adorar a Dios de acuerdo a los dictados de nuestra conciencia. Finalmente dice que 3 años después, no obstante, en el año 213 a.C., Filópator bajo otro pretexto asesinó a 40,000 judíos y así derribó a muchos millares. Estos 40,000 son de acuerdo a Eusebio, pero Jerónimo nos dice que fueron como 60,000. Entonces, más o menos está entre esas cantidades esta destrucción de los judíos. Por eso es que dice el texto, se elevará su corazón. En parte lo podemos ver en la confianza que tenía ya de no ir a la guerra. Es decir, el haber ganado con tan poco ejército, pensó que si volvía a haber otra invasión, pues él iba a ganar otra vez con poco ejército. Además, la soberbia la podemos ver desde el momento en el que él quiso por sí mismo ofrecer un sacrificio a Dios, cuando sabemos que eso solamente le corresponde a los sacerdotes. Entonces ese corazón tan elevado hizo que derribara muchos millares. Esos millares, pues sin duda alguna, tienen que ser los judíos que fueron asesinados por él. Recuerden, fueron entre 40,000 de acuerdo a Eusebio o 60,000 de acuerdo a Jerónimo. Pero como bien dice el texto, mas no prevalecerá. Y esto fue lo que sucedió hasta este versículo. Vamos a pasar al versículo 13 ahora para poder seguir avanzando en esta historia. Versículo 13 nos dice que el rey del norte volverá a poner en campaña una multitud mayor que la primera. Recuerden que ellos habían hecho la paz. Y de hecho esta paz que hizo Antíoco pues fue precisamente para preparar un gran ejército. Esta paz pues duró más o menos algunos 14 años. Por eso es que dice aquí el texto, y al cabo de algunos años vendrá a gran prisa con gran ejército y con muchas riquezas. Aquí el rey del norte pues sigue siendo Antíoco III Magno, pero ahora el rey cambia. Recuerden que el texto del versículo 12 nos dice que no iba a prevalecer, es decir, iba a morir Ptolomeo. Y pues eso fue lo que ocurrió. Y dejó en su lugar a Ptolomeo V Epífanes. Él se convirtió en el nuevo rey del sur. Fue rey de Egipto desde los 14 años, pertenece a la dinastía ptolomaica. Fue el último de los grandes reyes lágidas. Tras él, las luchas dinásticas y civiles, junto al intervencionismo romano, caracterizaron el fin de la dinastía ptolomeica. Lo que podemos ver de esto es que Ptolomeo V, pues realmente era muy chico para poder dirigir una nación como lo era en ese tiempo Egipto. Entonces, como dice el texto, al cabo de algunos años, es decir, pasando mucho tiempo, unos 14 años como les menciono, Antíoco pues no se quedó de brazos cruzados. Él se estaba preparando todo ese tiempo para reunir un ejército todavía mucho más grande que el primero,
Por eso es que nosotros sabemos que se refiere al mismo rey del norte, es decir, se refiere al mismo Antíoco, porque al decir que pondrá una multitud mayor que la primera, es porque es el mismo rey, es el mismo Antíoco. Y al reunir esa gran multitud, iba a ir en contra del rey del sur. Esta batalla se le conoce como la batalla de Panio y tuvo lugar en el año 200 a.C. Se peleó cerca de Paneas, Cesarea de Filipo, entre las fuerzas seleucidas y ptolomaicas como parte de la quinta guerra siria. Los seleucidas fueron liderados por Antíoco III el Grande, mientras que el ejército ptolomaico fue dirigido por Escopas de Etolia. ¿Y por qué fue dirigido por él? Porque precisamente Ptolomeo Epífanes pues era demasiado chico para poder participar de la guerra. Ahora el versículo 14 lo vamos a conectar con el 13. Dice lo siguiente: y en aquellos tiempos se levantarán muchos contra el rey del sur. ¿Cuáles son aquellos tiempos? En los tiempos en los que el rey del norte va a venir en contra del rey del sur. E hijos de disipadores de tu pueblo se levantarán para confirmar la profecía, pero caerán. Esta parte pues la vamos a comentar más adelante porque es bastante importante entenderla. Entonces, en este momento nos vamos a enfocar en la primera parte. ¿Quiénes son aquellos que se le iban a levantar contra el rey del sur? Se pueden rastrear 4 grupos. El primero de ellos pues claramente es Antíoco, que aprovechándose de la debilidad que tenía en ese momento el reino, de tener a un rey demasiado pequeño, pues no quiso desaprovechar esa oportunidad. Y se alió con el rey Felipe V de Macedonia. Hizo una alianza con él para poder atacar, en este caso, al rey del sur. Y como recompensa, pues cada quien iba a tomar las partes que más le gustaran, ¿no?, de su imperio, se lo iban a dividir. Otro que se levantó en contra del rey del sur, en contra de Epífanes, fue Agatocles. Él fue tutor de Ptolomeo y él quería hacerse con el trono, pero como era demasiado disoluto y orgulloso, muchos egipcios se rebelaron contra él y los mismos egipcios terminaron matándolo a él, a su hermana, a su madre y a sus asociados. No prosperó. Y otro de los grupos que también se levantó en contra del rey del sur fue el pueblo judío. De hecho, ellos estuvieron apoyando al rey del norte, Antíoco. ¿Por qué? Porque recuerden ustedes que el papá de Epífanes, todo lo que les había hecho a la nación judía, ¿no?, tanto a los judíos que se encontraban dentro de Egipto, como a los que se encontraban en Jerusalén. Esos millares que derribó, de acuerdo a lo que dice el texto. Ahora, vamos a pasar a otro punto bastante importante que nos está mencionando el versículo 14. Nos dice que hijos de disipadores de tu pueblo. Cuando nosotros leemos este fragmento, pareciera darnos a entender que se refiere a los disipadores del pueblo de Dios, o que el pueblo de Dios es un disipador. ¿Y por qué digo el pueblo de Dios? Porque de acuerdo a lo que dice Daniel, capítulo 10, versículo 14, dice aquí que Gabriel vino para hacerle saber a Daniel lo que ha de venir sobre su pueblo en los postreros días, porque la visión es aún para muchos días. Entonces, todo lo que se está relatando en Daniel 10, 11 y 12 es lo que va a venir sobre el pueblo de Dios. Por eso es que aquí podemos darnos cuenta que aquí se está mencionando al pueblo de Dios, porque dice de tu pueblo. ¿Del pueblo de quién? Pues de Daniel. Hijos de disipadores de tu pueblo. Pareciera dar a entender que habrá hijos disipadores del pueblo judío, pero aquí nos estamos topando con un concepto que es la anfibología. De acuerdo a la RAE, nos dice que son como frases u oraciones que tienen doble sentido. Es una cláusula o manera de hablar en que puede darse más de una interpretación. Por ejemplo, Lucas capítulo 23, versículo 43, nos dice que Jesús le dijo: de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Este texto ha sido muy controversial dentro del cristianismo, porque algunos dicen, por ejemplo, que en ese momento el ladrón de la cruz se fue con Cristo al cielo, al paraíso, y otros dicen que no. ¿Cuál es la razón aquí? ¿Cuál es el sentido correcto de estas palabras? Aquí el problema está en precisamente que hace falta una coma. Por ejemplo, si reemplazamos los dos puntos por una coma, nos dice aquí lo siguiente: Jesús le dijo, de cierto te digo, ahí hay una coma y una pausa,
hoy estarás conmigo en el paraíso. Si la coma está en te digo, se sigue entendiendo lo mismo que con los dos puntos, es decir que en ese mismo momento el ladrón de la cruz iba a estar en el paraíso con Cristo. Pero en el caso de mover la coma a después de hoy, el texto diría lo siguiente: de cierto te digo hoy, es decir, en ese momento, en ese instante. En otras palabras, te hago una promesa. ¿Cuál es esa promesa? Que estarás en el futuro conmigo en el paraíso. Esto todavía está más acorde a lo que la Escritura dice respecto a la muerte. Recuerden que, como dice el deseado de todas las gentes, Cristo no contradice su propia enseñanza, y la palabra de Dios es la enseñanza de Cristo. Entonces, Cristo no puede estar diciendo una cosa contraria a lo que está escrito. En el caso de los muertos, la Escritura es clara. Los muertos nada saben, y cuando una persona muere, no va ni al paraíso o al cielo o al infierno, simplemente se queda ahí. Está muerta, nada más. ¿Cuándo es cuando partiremos al cielo? Pues va a ser en el día de la resurrección, que eso es hasta la segunda venida de Cristo. ¿Y cuándo es cuando aparecerá el infierno? Pues en la tercera venida de Cristo, cuando Cristo regrese por tercera vez a la tierra con la nueva Jerusalén y su pueblo, es en ese momento que va a aparecer el infierno. Pero mientras tanto, no existe un paraíso a donde van los muertos justos, ni hay un infierno donde van los impíos. Las personas están todavía en sus tumbas descansando. Entonces la opción correcta tendría que ser esta, es decir, la coma tendría que ir en después de hoy. Esto es una anfibología. ¿Por qué? Porque el texto, si notan, se puede interpretar de diversas maneras. Así también este pasaje de Daniel 11, versículo 14, parece ser una anfibiología. Aquí nosotros vamos a colocar distintas versiones para poder darnos una idea mejor y poder entender si esos disipadores de tu pueblo son disipadores del pueblo judío o son otros disipadores de otro pueblo. Daniel 11:14 es una versión Reina Valera. Nos dice que y hombres turbulentos de tu pueblo. Aquí pareciera darse a entender lo mismo otra vez, ¿cierto? Que van a ser hombres del pueblo judío. En la Reina Valera Gómez, que es la versión que estamos utilizando generalmente, dice e hijos de disipadores de tu pueblo. También se transmite casi la misma idea, que esos disipadores son judíos. En la versión en inglés, aquí no estoy utilizando la King James Version, estoy utilizando, si no mal recuerdo, creo que es John Literal Translation, me parece. Y esta cita es la que esta versión mejor dicho, es la que nos va a ayudar a comprender realmente si estos disipadores son judíos o son otro pueblo. El texto dice, and sons of the destroyers of thy people. Si uno busca la traducción de esta frase, nos dice que es e hijos de los destructores de tu pueblo. Es decir, se está refiriendo a otro pueblo, que son los que destruyen al pueblo de Dios. Si nosotros pensáramos quiénes son esos que están entrando aquí en el verso 14 y que sobre todo van a confirmar la profecía y van a caer, nosotros tenemos que recurrir nuevamente al contexto de Daniel 11 y sobre todo a los otros capítulos del libro de Daniel. Si ustedes recuerdan, las visiones de Nabucodonosor comienzan con Babilonia, ¿cierto? Tanto el capítulo 2, que bueno, ese sueño lo tuvo Nabucodonosor, pero el capítulo 7 ese lo tuvo Daniel. Entonces ambas visiones, comienzan con Babilonia. En Daniel 11 ya no se comienza con Babilonia. ¿Por qué? Porque Babilonia ya había caído. ¿Con quién se comienza? Si ustedes recuerdan nuestro estudio pasado de Daniel 11, vimos que está comenzando con los medos y los persas. Posteriormente con Grecia. Y de hecho todavía seguimos en Grecia hasta el versículo 13, inclusive el 14. Estaríamos en Grecia todavía, porque recuerden que los seleucidas pues provienen del general de Alejandro Magno, Seleuco, y en el caso de los Ptolomeos pues vienen de Ptolomeo, otro de los generales de Alejandro Magno, y ambos pues eran griegos. Entonces es el reino de Grecia, y de acuerdo a las visiones del capítulo 2 y del capítulo 7, el orden es Babilonia, Medo-Persia, Grecia, y el cuarto reino viene siendo Roma imperial o
en su otra fase, Roma papal. Quiere decir que estos destructores del pueblo de Dios son sin duda alguna Roma en sus dos fases, en su fase imperial o pagana y en su fase papal. Y de hecho, si nosotros citamos algunos versículos que nos hablen de la fase imperial y de la fase papal, podemos ver que tienen características que cuadran con lo que se está diciendo en el verso 14. Daniel 2:40, por ejemplo, nos dice que el cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y pulveriza todas las cosas, y como el hierro que quebranta todas las cosas desmenuzará y quebrantará. Estas dos palabras nos hacen ver que Roma es un poder destructor. En el caso del capítulo 7, verso 25, aquí nos está hablando del cuerno pequeño, es decir, de Roma papal. Y nos dice aquí que iba a hablar palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo, es decir, al pueblo de Dios, quebrantará. Entonces, si ustedes notan, tanto Roma en su fase imperial como en su fase papal hacen la misma obra, quebrantan. ¿Y a quiénes? Pues a los santos del Altísimo. Ese es su objetivo. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 18, aquí nos dice evidentemente que el tiempo de Juan ya era el último tiempo. El texto dice: hijitos, ya es el último tiempo, y como vosotros habéis oído que el anticristo ha de venir, así también al presente hay muchos anticristos, por lo cual sabemos que es el último tiempo. Aunque Juan se está refiriendo más que nada a que el último tiempo tiene que ver con los anticristos, pero realmente también nosotros podemos ver que es el último tiempo con ellos porque se encontraban en el cuarto imperio, y el cuarto imperio pues era Roma. Recuerden que la nación judía estaba sometida al imperio romano, y posteriormente pues iba a venir Roma papal también para pisotear al pueblo de Dios. Entonces lo que podemos ver aquí es que estos disipadores de tu pueblo, o como vimos en la versión en inglés, los destructores del pueblo de Dios, son Roma en sus dos fases, y estos son los que confirman la visión, porque si ustedes notan en Apocalipsis 17, ustedes van a poder notar en ese capítulo que hay 8 reyes. Y esos 8 ustedes lo pueden dividir en 2 y van a tener 4 reyes y otros 4 reyes. Y el último siempre es Roma. Por eso es que menciono, Roma es quien confirma la visión. Es el que, como dice aquí, la cumple o la establece. De hecho, aquí tenemos 3 versiones diferentes, y en unas es cumple con la visión, la confirma o la establece. Entonces con ellos acaban las visiones. Y de hecho, pues el último reino, el octavo, pues es nuevamente Roma papal. Y ahí se confirma ya todo lo que los profetas estuvieron hablando del último tiempo. Ahora, volviendo a nuestro estudio, en el caso de esta guerra que está siendo mencionada aquí, que es la batalla de Panio, es cuando aparece Roma. Dice aquí que en el año 200, emisarios romanos llegaron a Filipo. Recuerden, este Filipo es el de Macedonia, y Antíoco, exigiendo que se abstuviesen de invadir Egipto, pues estos no querían ver alterada su importación de grano egipcio, clave para la manutención de la población de Italia. Como el rey Seleucida no quería entrar en hostilidades con Roma aún, decidió hacerse únicamente con la región de Celesiria, en lugar de ocupar el mismo Egipto, por lo que expulsó a los ejércitos ptolomaicos que aún quedaban en ella, y que estaban comandados por Escopas de Etolia, un griego al servicio de Ptolomeo V. Entonces aquí es donde vemos la intervención de los romanos por primera vez, y más tarde pues ellos se iban a convertir en el nuevo rey del norte, porque aquí es donde aparecen ellos en el versículo 14. Ahora el versículo 15 nos dice que vendrá pues el rey del norte. O sea, está hablando de lo mismo, es la misma guerra, la batalla de Panio. Vendrá pues el rey del norte y fundará baluartes, y tomará la ciudad fuerte, y los brazos del sur no podrán permanecer, ni su pueblo escogido, ni habrá fortaleza que pueda resistir. Este pueblo escogido que está mencionando aquí es indudablemente Escopas, el general de Etolia. Él era un mercenario, y de hecho trajo consigo otro ejército para poder apoyar, 6,000 de infantería y 500 de caballería. Entonces estos fueron el pueblo escogido del rey del sur para poder ir a la batalla. Claramente no fue el único ejército que se llevó. De hecho hubo otros que fueron enviados de parte de Egipto,
Pero aún así recuerden lo que dice la profecía, que a pesar de que que el rey del norte iba a poner un ejército mucho mayor que el primero. Ahora, ¿qué sucedió aquí con esto? Pues una vez iniciadas las hostilidades, Antíoco y Escopas se enfrentaron cerca del río Jordán. Dice que Antíoco arrasó Celesyria a su paso, después de un breve retroceso en Gaza, dio un aplastante golpe a los Ptolomeos cerca de la cabeza del río Jordán que le valió el importante puerto de Sidón. Escopas condujo a 10,000 hombres a buscar refugio en Sidón, por eso es que menciona que le valió el importante puerto de Sidón. Otros contingentes ptolomaicos huyeron a Jerusalén, Fenicia, Samaria y Decápolis. Todos ellos fueron obligados a rendirse a finales del año 198 a.C. Celesyria quedó bajo el control de los seleucidas y los ptolomaicos se vieron obligados a firmar un tratado de paz con Antíoco en el año 195 a.C. Y así fue como se dio terminada la batalla de Panio, teniendo como vencedor al rey del norte, al rey Antíoco. Entonces, mis hermanos, hasta aquí nosotros podemos ver claramente cómo la profecía se está cumpliendo en esos tiempos con el rey Antíoco III Magno luchando contra Antíoco IV y Antíoco V. En nuestro próximo estudio vamos a analizar otro par de versículos. No vamos a verlos todos porque me gustaría que estuviéramos analizando cada versículo. Así que damos por terminado este estudio, mis hermanos. Si alguno tiene dudas o tiene preguntas, pues puede hacerlas ya sea en los comentarios que tiene YouTube, o pueden mandar algún correo para poder dialogar o compartir. Que el Señor les bendiga abundantemente. Amén.